Hola a quienes nos están viendo, yo soy Pamela Crombie Díaz y estamos aquí desde Samara Gastrocultura para conversar sobre interculturalidad y sobre gastronomía colombiana el día de hoy. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es Vanessa Villegas Solórzano. Ella es filósofa y editora colombiana, investiga sobre recetas y cultura alimentaria desde una perspectiva decolonial y latinoamericana. Es editora general de comestible.info y creadora del podcast de Carreta de Recetas, que es un programa sobre cocina, género, política y cultura, y lo recomiendo muchísimo. Entonces, bienvenida Vanessa, gracias por estar acá. Hola Pamela, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer primero una pregunta general sobre la gastronomía colombiana, sobre qué es lo que la hace especial, qué es lo que la caracteriza. Bueno, la posición de Colombia geográfica es como súper importante para caracterizar la comida colombiana Ujú, y ver qué es eso que la hace especial. Y tenemos que pensar en un país que está en contacto con el Caribe y la zona insular, o sea, que tiene frontera marítima con Jamaica, por ejemplo, eh, que, que tiene frontera con Nicaragua y al mismo tiempo Panamá, Costa Rica, bueno, todo eso, Venezuela. Es un país que tiene la cordillera de los Andes, tiene en la región del Chocó biogeográfico, el Pacífico, que es pues, toda esta región que está desde Panamá hasta Ecuador por la costa pacífica y que se, se confina con la cordillera de los Andes y es una de las regiones de mayor bioculturalidad del mundo, de mayor, ujú. o sea, hay una riqueza biológica impresionante y como es una zona apartada también, hay mucho por descubrir. Tenemos toda la zona de la frontera con Venezuela, que es lo que se llama los llanos orientales, en Colombia lo conocemos como llanos orientales, pero pues es toda esa región del Orinoco, de los ríos que llegan, que son afluentes del Orinoco y que son como una transición entre selva y llanura. También es como la parte norte de la Amazonía, toda esa zona que es súper interesante. Y por otro lado está, pues, Colombia es el comienzo norte de la Amazonía. Y también, pues, eso hace que sea súper rica. Entonces, ¿qué caracteriza la comida colombiana? Pues el acceso a ingredientes de todos estos lugares, sin duda. Ujú. ¿Qué tantos los utilizamos? ¿Qué tanto está representado en lo que conocemos como cocina nacional o como platos patrimoniales emblemáticos de la cocina colombiana? Eso es una pregunta que es más para quienes somos de Colombia, que en general venimos de lugares que son pues, urbanos o que pertenecen a la zona más poblada, que es más la cordillera o las ciudades capitales, bien sea de la costa o de la costa caribe o de la región del Pacífico. Entonces, como que al final termina siendo muy homogéneo, entre comillas, lo que conocemos como comida nacional o como platos emblemáticos, porque toda Ujú. esa gran extensión de territorio y esa gran diversidad termina siendo como homogenizada por quienes estamos más representados demográficamente dentro de la población colombiana. Pero eso no es la respuesta de qué es la comida colombiana. La comida colombiana es Ujú. súper diversa y súper rica porque tenemos acceso a todas estas cosas. Y pues, también como conectando con un poco el tema de tu charla o de esta entrevista, pues también la comida colombiana se ha visto, como todas las comidas del mundo, influenciada por diversas olas migratorias, por diversas influencias que llegaron a la fuerza o por accidente o por intencionalmente. Ya hablaremos como en detalle de eso. Y hay ingredientes, formas de preparación, técnicas que quedaron tan arraigadas en la tradición que ya ni siquiera sabemos que no son nuestras. ¿Sí? O que fueron importadas. Eso también es Ujú. como es chévere hablarlo. Cuando hablamos de comida, estamos hablando de algo que creemos conocer muy bien porque siempre, si estamos hablando de las cosas que nos importan, de lo que tenemos acceso cotidianamente, de eso que decimos, no, pero mi abuelita o mi tía o mi mamá lo hacía y yo lo conozco bien,
Entonces es algo que creemos conocer muy bien. Y al final, si nos ponemos a investigar, la mayoría de las cosas, no digo que son mentiras, pero digamos que tienen un gran asterisco de dudas sobre lo que creíamos como una verdad inamovible. Porque la comida Ujú, nos pone en ese lugar incómodo de entender que las cosas no hay como una idea de originalidad, no hay una idea estable, la comida es dinámica, la cultura alimentaria está todo el tiempo en transformación y eso lo hace muy rica, pero al mismo tiempo muy frágil. ujú, ujú. Sí, claro. Porque también cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué hace especial a la cocina colombiana? Siendo yo también colombiana, pienso que hay un montón de platos distintos y de ingredientes que representan también como esas diferentes partes geográficas y que a veces es incluso difícil. A mí me hacen mucho la pregunta, bueno, ¿cuál es el plato más típico de tu país? Y yo a veces no sé qué responder porque yo puedo decir, pues la cazuela de frijoles porque a mí, mi familia era paisa y me daba muchos frijoles, pero puede que este plato típico no sea el representativo para otra persona de Colombia que esté en otra región. Y que precisamente, claro, es que es muy diversa y muy importante lo que dices sobre lo que llegamos a conocer, porque también se concentra de alguna forma en la ciudad eh, porque en lo rural seguramente lo tradicional son otras cosas que a lo mejor tampoco tenemos mucho acceso, que no hemos tenido mucho acceso. Sobre todo porque Eh, no pasa como por los canales que en la general usamos para entender qué es la cocina como tradicional. Entonces, le ujú, pongo aquí, o sea, voy a usar 10.000 veces todo lo de las comillas, porque hablamos de estos platos emblemáticos colombianos. Esta pregunta que te hicieron, ¿qué es la comida más típica de tu país? O lo que más se come. Y eso al final es una pregunta que es un poco una trampa. Es dependiendo para quién y dependiendo a qué región estamos hablando o de qué región estamos hablando. O sea, yo creo que ninguna persona de un país, de ninguno, podría contestar eso con absoluta seguridad y sin riesgo de que otra gente de su mismo país le caiga en manada a decir, eso no es para mí no, ¿sí? ujú, Es normal. Pero entonces acá está como también esta trampa mortal de cómo, sobre todo pensando en Latinoamérica, cuando empezaron a crearse estos platos nacionales y a partir como esto que nos da identidad, cohesión, eh, un, como que nos da arraigo de alguna manera, que si vamos a otro país vemos un restaurante que dice comida colombiana y entonces eso nos identifica. ¿Cuándo se empezaron a construir esos recetarios? Eso es realmente muy reciente. Yo no soy experta en historia del siglo XIX, pero pues hay gente que lo puede abordar mejor. Yo aquí me disculpan si cometo alguna imprecisión, pero todos esos recetarios en general en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, o sea, Venezuela, surgieron tras las guerras de independencia como una idea también de generar identidad nacional. ¿Y quién mm, generaba esa identidad nacional? La generaban las clases sociales, pues que habían participado, o sea, las clases criollas que habían participado, habían, digamos, salido victoriosas, no solo económicamente, sino militarmente de las guerras de independencia, que tenían acceso a la escritura. ¿Quién tenía acceso a la escritura? Pues mm, no eran las mujeres campesinas, eran las mujeres ricas que tenían formación, pues que tenían institutrices o tenían la capacidad de acceder a ciertas formas de conocimiento escrito. Y eso fue lo que construyó esos recetarios de identidad nacional. Además, con una cosa que se instauró tras las guerras de independencia es que pues, los países latinoamericanos, creo que sin excepción, querían pues convertirse en países europeos, ese era el ideal. Entonces, ya. ¿qué tomaron de Europa? Pues las técnicas como las técnicas francesas, porque eso era lo que daba como estatus, eso era lo que daba glamour, eso era lo que estaba de moda, eso
Eso no está ni bien ni mal, simplemente eso fue lo que ocurrió. Ujú, Entonces, pero eso nos deja como unas preguntas muy importantes sobre la construcción de lo que son los platos nacionales. Porque entonces, ¿qué pasó con esos platos? O cómo se fueron transformando bajo estas influencias, bajo la influencia de quién escribía las recetas, los ingredientes que entraron o desaparecieron, porque también desaparecieron ujú, un montón, porque a las señoras o a las personas ricas esos ingredientes les parecían desagradables porque los asociaban con gente más pobre, con gente racializada, con gente campesina. Entonces, muchos ingredientes se fueron alejando de los recetarios, mientras que otros que tenían vínculos más directos con Europa, con la aspiración como social, empezaron a hacer una constante en los recetarios. Y que pongo un ejemplo chiquito que no tiene que ver con Colombia, pero que me parece muy importante, que lo dio hace poco la semióloga Karina Perticone en una entrevista en Argentina, que le preguntaron que por qué en Argentina todo tenía jamón y queso, que si es ujú, pues queso, ¿por qué? Y justamente la explicación es que en un momento el jamón y queso eran como, o sea, ¿quién tenía acceso a comer jamón y queso? Era súper aspiracional, era algo que era muy, muy caro, que hacía que como que la gente había visitado Europa y había comido cosas con jamón y queso, ujú, entonces pues les ujú, daba como todo el asunto, como yo soy menos pobre o soy menos indio o soy menos, todas estas fórmulas de blanqueamiento ujú. porque puedo comer esto. Y en la medida en que fue industrializándose la alimentación, pues con el avance del siglo XX, pues fue mucho más accesible comer jamón y queso. En consecuencia, el jamón y queso apareció en todas partes porque la gente quería separarse de eso que consideraba malo, comiendo cosas con jamón y queso. Ujú, ujú. Qué poder, ¿no? Qué poder tiene la gastronomía. O Es sea, impresionante. cómo representa tantas cosas. Qué interesante. Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, más atrás del siglo XIX, em, pues quería preguntarte cómo se puede trazar una ruta de los ingredientes que llegaron al territorio que hoy conocemos como Colombia, y que hoy en día pues conforman como los platos que se conocen hoy en día, como digamos, si hay una ruta que haya iniciado pues precisamente desde Europa, y que se hayan mantenido hasta ahora. Yo te devuelvo la pregunta, ¿para qué nos haríamos esa pregunta? O sea, eso, ¿a qué nos lleva? ¿A confirmar un prejuicio o a realmente decir, esto es distinto a lo que yo me imaginaba, esto no es tan mío como yo pensaba, o la comida no es tan pura como yo la había considerado, tan original, como pura en el sentido de original, como que esto es lo que Ujú, representa, sí, esto ujú, nació aquí y muere aquí. Entonces, ¿para qué nos ujú, hacemos la pregunta de la ruta de los ingredientes? Porque estamos realmente con disposición a como ampliar nuestra perspectiva o porque queremos confirmar sesgos. mm, Y esos ya, sesgos, como ya medio dije, tienen muchos vínculos con la colonia, con los periodos, pues con, el, con la estructura colonial que todavía nos habita, porque pues queramos o no, hablamos un idioma que es parte también de un proceso colonial. Eso no quiere decir que no hayamos transformado muchas cosas de ese lenguaje, pero sigue siendo parte de un proceso colonial. ¿Sí? De hecho, las palabras de lenguas originarias americanas que están incorporadas en español ya dentro de la RAE siguen, siguen siendo desconocidas como parte de, como que fueron palabras de lenguas originarias. O sea, usamos la palabra cancha todo el tiempo y no sabemos que viene de la lengua inca, pues como que ahí, o sea, ujú, del quechua, no de la lengua inca, perdón. Pero, o sea, como que usamos un montón de palabras, como en Argentina usan porotos, para hablar de alimentos que ya se usaban y ni siquiera como que nos damos cuenta que ahí también hubo un proceso de adaptación. Entonces, como que yo ujú. digo, ¿para qué nos hacemos la pregunta? ¿Para confirmar o para realmente hablar, como abordar la perspectiva de la cultura alimentaria de una manera más enriquecedora, con
como Ujú, tratando de liberarnos de los sesgos coloniales ujú. y ver Y de que la al fin, propiedad. y, y, y sí, como del origen verdadero y original. Entonces, esto, ¿en dónde nos deja? Eh, en que si queremos saber más de los alimentos, tenemos que tener una mente súper abierta además, como dándonos contra la pared o contra el piso. Esto es más un prejuicio mío que cualquier otra cosa, porque ahí Ujú, hay verdades irrefutables que terminan siendo mitos urbanos muy, que caen muy rápidamente si tenemos la disposición a ver lo que está ahí enfrente. Pero sin duda hay ingredientes como el plátano, que es súper importante para la identidad nacional de la comida colombiana, que llegó a o sea, que llegó a las Américas vía los barcos de personas esclavizadas que venían de África, que a su vez fue una importación que llegó de Asia, del sudeste asiático. Se supone que de allá viene el plátano, pero eso han sido años y años y años. Cuando empezaron a traficar personas esclavizadas, o a secuestrar y trasladar a personas esclavizadas de África hacia el continente americano, el plátano ya era una comida súper importante dentro del continente africano y ya representaba un montón de cosas para esas comunidades. Entonces son procesos muy largos, o no tan largos, pero sí muy complejos, de identidad, apropiación y reapropiación de la comida. Entonces, en ujú, Colombia tenemos un montón de ingredientes que que nos llegaron, pero también que se fueron. Y ujú. te vuelvo y te hago, o sea, tenemos papa o patata y tomate. ¿Qué sería de la comida española sin la patata y el tomate? ¿La podemos entender? ¿Cómo la veríamos? ¿Quién está dispuesto a realmente ver que ahí no, como que no había colores, por ejemplo? O, no, Ujú, o que cuando empezaron a cultivar papas en Italia, en el siglo XVII, creo, no, XVI, contrataban ladrones para que se robaran los cultivos, porque nadie la quería comer, porque estaba asociada, había una asociación que es muy evidente entre la gente de Europa y la familia de las solanáceas a la que pertenecen la papa y el tomate con alimentos venenosos, con la mandrágora, con alimentos no, con plantas ujú. venenosas. Entonces, pues la gente decía, no, pues si comemos eso nos morimos. Y empezaron a contratar ladrones para que se robaran las cosechas de papa, de manera que la gente sintiera, ah, pero si se la roban es porque es buena. Mm, ¿Mm? Entonces, ¿qué queremos hacer con las rutas de los alimentos? Tenemos el arroz que también llegó de Asia vía las comunidades africanas esclavizadas. Tenemos los productos lácteos, en, hasta donde sabemos. Yo, eso, digamos, es siempre un signo de pregunta más que una certeza, pero hasta donde sabemos, pues no había consumo de productos lácteos, no de leche, pero de derivados lácteos en las Américas. Eso a mí, digamos, siempre me queda la duda. Que no haya pruebas no quiere decir que la gente fuera tarada. Entonces, si ujú, había, ujú, pues obviamente, que podían ordeñar, eso ya es otro problema, ujú, pero ahí, o sea, como que hay unas cosas importantes para pensar. El cilantro, que es súper importante en la cocina colombiana, llegó de la zona del levante mediterráneo, Grecia, ujú, etcétera. mm, Los cítricos, el limón, la naranja, las mandarinas, las arvejas, que son súper importantes en la comida colombiana, que son chícharos o judías en España, también llegaron. La ujú, técnica de la fritura en aceite es una técnica que está directamente asociada con la cocina del norte de África, en realidad del continente africano, que la retomaron o sea, con toda la migración, con toda el imperio musulmán de los moros en la península, pues eso se apropió y eso llegó acá, mm, ujú, pero llegó acá y nos quedamos con eso. O sea, ya pensar la comida latinoamericana sin frituras es como, o sea, ¿qué harían en Puerto Rico sin frituras o en ujú, Cartagena? O sea, no. Las lentejas
toda la tradición de embutidos, eso son cosas que nos Ujú, llegaron. Pero si ujú, vamos al otro lado, o sea, hacia el otro lado, pues imagínate la cocina del sudeste asiático sin ajíes o sin chiles. Imagínate el mundo sin maíz. Es que, o sea, ujú, no solo para consumo humano, sino para consumo animal. Es impresionante. La vida sin chocolate, la vida sin tomate, sin papa, que es como justamente esto que decimos que es un alimento universal, y es como, no, no es universal, es andino, o sea, ni siquiera ujú, en México había, pues en lo que en Mesoamérica, las papas no eran no eran parte de la dieta, era muy propio de mm, los Andes. mm. Entonces, esas rutas sí, pero esas rutas la pregunta más es, ¿estamos dispuestos? O sea, a qué queremos llegar con esa pregunta? Y ahora me surge que una cosa es que el alimento se pueda cultivar en diferentes partes del mundo, y que precisamente yo creo que también las semillas se han modificado para eso, o hay ciertas variedades que crecen mejor en ciertos sitios que en otros. Por ejemplo, hay muchísimas variedades de arroz, y por eso hay tantas preparaciones de arroz diversas, tanto en Europa como en América. Em, pero claro, es eso, como lo que tú dices de la papa es un alimento universal, quizás es fácil cultivarla en muchos sitios, y igual y no es tan fácil, pero digamos que aquí pues se encuentra un montón. Creo que China cultiva Yo también creo que mucha no, creo papa. que salvo la Antártida y el Polo Norte, creo que no hay, porque en Alberta, en Canadá, sacan papa y en Yukon y no sé qué, sacan Ujú, papa a la lata. okey, Pero o sea, yo no, como que no creo que sea una relación tan directa de facilidad de consumo o facilidad de modificación de las semillas. O sea, la gente, las comunidades humanas siempre hemos sido muy hábiles eh, adaptándonos y logrando que lo que nos interesa se adapte a nosotros. Eso ujú, es una constante. Eh, ujú, entonces, creo que ahí, no sé si con la papa y el tomate y estas cosas, como que se responde así como tan directamente, no, entonces era porque queríamos adaptarlo y no sé qué, sí, pero sí fue como que en un momento, alimentos que, en los momentos de crisis, los alimentos que dan energía rápida, fácil, y que tienen ciclos de cosecha más cortos, y eso ocurre con la papa, ocurre con el arroz, ocurre con el maíz, ocurre con el trigo, pues son los que responden mejor a los momentos de crisis, ¿sí? Porque ujú, no tienes que esperar un año para la cosecha, sino 3 meses, 6 meses, y pues eso ayuda. Entonces, no son variables que van instaurando cierto, el plátano también entra en esa categoría. Entonces, como si son ricos como ricas fuentes de energía, que al mismo tiempo no toca esperar tanto para que se produzca la cosecha, pues son alimentos que se vuelven como comodines dentro de las culturas porque te van a salvar claro, en todo momento. sí. Ujú, así es. Y es importante eso que tú dices, como no es universal, o sea, en ese sentido, no porque se cultive en todas partes del mundo es universal, es más por otra cuestión, por la que tú dices. Bueno, y por ejemplo, tú hablas bastante en tu podcast sobre el lenguaje, haces mucho énfasis en el lenguaje, en la forma en la que nombramos los alimentos y bueno, ya has hablado acá también un poco de eso y por ejemplo aquí se le llama patata a lo que nosotros conocemos papa en Colombia. em, y entonces, ¿cómo crees que la manera en la que nombramos los alimentos juega como un papel en la gastronomía y en la interculturalidad que también se pueda como tejer entre las diferentes gastronomías del mundo, como por así decirlo? El lenguaje es súper importante porque la manera en que llamamos las cosas es como una especie de espejo de la realidad que estamos viendo. Eh, las culturas tienen como esta capacidad de, cuando una cosa es importante, la abordan, cuando una cosa no importa si es alimento o no, pero cuando un tema, un, un fenómeno es importante, tienen muchas maneras y muchos detalles para nombrar ese fenómeno.
Entonces, yo creo que en un episodio de Carreta hablo de la cantidad de palabras para nombrar los matices de blanco que tienen las comunidades inuit en el norte de Canadá. Pues Ujú. porque distinguir un tipo de blanco de otro tipo de blanco, pues puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, de la nieve que está blandita a la que te vas y te caes al agua congelada y te mueres. O sea, todas esas cosas son muy importantes. La lingüista Mije, Yasnaya Elena Aguilar Gil, tiene un texto súper bonito de las maneras de nombrar las partes del maíz en su lengua. Y que cuando ella vio que eso se llamaba elote, como que elote, ¿qué es el? O sea, elote es como todo, y era como, pero no, porque o sea, cada pedazo se llama distinto y como que se usa para cosas distintas, entonces como que para ella era muy raro que cuando vio que en español teníamos una sola palabra para nombrar como un conjunto de identidades que en su lengua eran súper distintas. Ujú, ujú. Eh, porque eso habla de la importancia de un elemento para una cultura y de como los usos, los significados. Entonces, ¿qué me parece importante resaltar acá? Que la homogenización, como señalar a las demás personas, como no, lo que tú estás diciendo está mal, eso así no se llama tomate, no se llama jitomate, o se llama frijol y no se llama frijol, o se llama frijol y no se llama poroto, o no se llama habichuela. Esa homogenización termina por perder, como que por hacer que la riqueza cultural de quienes nombran, pues se diluya, porque Ujú, también al final también es un prejuicio racista y colonial, decir, no, eso ujú, que tú estás diciendo está mal. Y el argumento suele ser, no siempre es el mismo, pero va por los caminos de la RAE no lo ha reconocido, o eso no aparece en la RAE. Es como, ya. o sea, la RAE se demora muchos años, son unas personas en España que no tienen contacto con el territorio donde estas cosas son importantes, en general son mayoritariamente de origen español, que no, o sea, no, los argumentos de la RAE en general son súper racistas. Hay que usar la RAE para ciertas cosas, sin duda, pero cuando te están diciendo que eso no se dice así, como cuando nos decían que no se podía decir COVID, entonces era como, a ver, o que no había declinaciones en femenino para ciertas palabras, es como, pero presidenta está Ujú, ahí, o sea, ahí está la señora presidenta, ¿sí? No, no tenemos que pedir permiso para que las cosas, la realidad exista. Y con todas las palabras de origen indígena o de lenguas originarias, porque no solo pasa con lenguas latinoamericanas, sino incluso con palabras que vienen de lenguas africanas. Suele ser más lenta, o sea, todas estas cosas de la Academia Española suelen ser más lentas, más complejas, las discusiones no llegan a ningún lado, y entonces la gente que dice, eso no se dice así en español, termina como convalidando una mirada que homogeniza, que señala ujú, a la persona que usa esas palabras como mal hablada, porque no se parece a el español bien hablado de la academia, cuando ni los de la academia hablan en el español que habla bien hablado de la academia. Eh, ujú, y también borra las riquezas pues, de la diversidad para nombrar alimentos que son tan importantes culturalmente. Entonces, cuando un mismo alimento, como puse el caso de los frijoles, tiene tantos nombres a lo largo y ancho de un mismo territorio, eso quiere decir que es un alimento súper importante y que hay que ponerle atención. Acá en México pasa, por ejemplo, con distintas especies con la misma especie de los agaves, que dependiendo del lugar se llaman distintos. ¿Eso de qué habla? De que es súper importante culturalmente, porque tiene muchísimos usos. ujú, Entonces, eso en la medida en que no, lo llaman, porque la industria dice que eso se llama tobalá. Entonces, en la medida en que toda la gente le decimos tobalá, las comunidades empiezan a olvidar con estos prejuicios de, no, pues tengo que asimilarme a lo que manda la industria, tengo que asimilarme a lo que manda el lenguaje correcto, los que me compran, y entonces se borran todas las diferencias, pero también se pierde biodiversidad, porque ujú. dentro de eso, con los frijoles es súper claro que en la medida en que hemos homogenizado más el lenguaje y hemos perdido variedades
de frijoles que ya no se cultivan porque simplemente no tenemos palabras para nombrarlos. Qué fuerte. Entonces, Ya. sí, como que todo se llama cargamanto, no sé qué, como unos nombres ahí industriales, como de semillas Ujú. patentadas, cuando las variedades más pequeñas, pues ya la gente perdió como la El habilidad de vínculo. nombrarlo, la gente Ya. no se pueden comprar en el supermercado porque nadie los nombra. Entonces, Sí, se pierde. ujú. Se Entonces, pierde mucho. Sí. todo el lenguaje está conectado así con la biodiversidad directamente. Ujú. Sí, sí, sí. Y qué importante, pues, como también abrir un poco la perspectiva respecto a la manera de nombrar ciertos ingredientes, como que no hay una manera correcta, sino que simplemente hay que abrir las puertas a las diferentes formas de nombrar y de cocinar y de hacer cosas con estos Claro, alimentos. porque ahí lo que hay que celebrar es Ujú, la riqueza de esos ingredientes, pues como de palabras, pero la riqueza de palabras debería ser un reflejo de formas de preparación, digamos, de variedades del mismo ingrediente, de abordajes culturales, de usos y costumbres. Entonces, pues si hay muchas palabras, tenemos que ver para qué más se usa que no estamos conociendo. ujú, ujú, de acuerdo. Y bueno, digamos que si llevamos esto al plato del ajiaco, que es un plato emblemático de la gastronomía colombiana, sobre todo de la capital, de Bogotá. Em, Habíamos hablado que hay sopas que se llaman ajiaco en otras partes del mundo, En otras bueno, partes de de América, América sobre todo. Ajá. Y que llevan como base la papa. no necesariamente. Ah, mira. Ujú. El ajiaco cubano, por ejemplo, es Ajá, más parecido a lo que en Colombia conocemos como un sancocho, ajá. que, digamos, eso Es más tiene, líquido. sí, no estás pensando, porque además, que ¿cuántas papas hay en Cuba? Pues, sí, no sé. En cambio hay Ujú, plátano, hay malanga, hay yuca, entonces es, pero el origen de la palabra ajiaco, yo creo que como, así como la palabra ají viene del taíno, que es la lengua que hablaban las comunidades del, lo que es hoy República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, ¿sí? Haití, entonces, hablaban taíno, la palabra ají es taína, por eso en México se dice Chile, porque a nosotros nos llegó o sea, a Sudamérica llegó directamente del taíno, porque había intercambio. En cambio, en México había una población más grande que usaba la palabra chile para hablar del ají, pero entonces ujú. la palabra ajiaco viene como de una cocción con ají, ¿no? Como, entonces Okey, no tiene nada, digamos, la relación con la papa es accidental, okey, fortuita y maravillosa para que se coincidiera eso, pero no necesariamente habla de una preparación que debe tener papa. okey, okey. Y, y bueno, ¿en qué otras partes hay ajiaco? Yo no soy experta, yo sé o sea, que el ajiaco cubano es como muy importante, digamos, es parecido a lo que, al tipo de cocción que en España sería un puchero, una olla podrida, Ujú, que hay gente que ha querido como hacerle genealogía a este tipo de preparaciones en América Latina. Lácides Moreno, gran investigador de la cocina colombiana, fue uno de ellos, además súper hispanista, pero al mismo tiempo es un poco tramposo, toda esa genealogía es un poco tramposa porque al final es como una genealogía o sea, vamos a usar todas las preparaciones de América Latina y las vamos a volver olla podrida, o sea, cuando al final ya, es eh, un, una preparación básica que es meter en una olla con agua un montón de cosas hasta que se cocinen, o sea, no, ujú, como que no, estamos hablando de sopas, no estamos hablando de envolver en una hoja y cocinar de una manera para luego cortar y terminar la cocción de otra. O sea, o sea, sopas hay en todo el mundo y pues tienen el mismo principio de ujú, cocción. Entonces, como que no estoy diciendo que sea
incorrecto lo de la genealogía, pero a mí me parece que es un poco problemática y también como con una aspiración muy hispanista que deja muy mal paradas a las comunidades latinoamericanas, porque entonces si no podían hacer sopa, ¿qué comían? O sea, si no llegaron los conquistadores a explicarnos cómo se hace una sopa, entonces, ¿qué comíamos? Ujú, 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 Porque es claro. el tipo de cocción Ujú, más básico, ¿no? ya, ya. Agua con, que pues, le ponían piedras calientes adentro para que hirviera y ahí cocinaban las cosas. Entonces, Ujú, ujú, ok. ¿Y será que se puede trazar como una ruta respecto a los ingredientes del ajiaco? Yo, digamos que lo que yo pienso, ¿no? Desde lo que yo sé, la papa es autóctona del territorio andino, entonces, bueno, digamos que tiene sentido ahí. Son tres tipos de papa, además, que acá, por ejemplo, la papa criolla solo se consigue congelada. O sea, parece que ujú. aquí cultivar la papa criolla es muy difícil, em, aquí en España. Y también están las huascas, Es una hierba eh, comestible. ajá, que son del territorio, si no estoy mal. No sé si son autóctonas de Colombia. Está el pollo, ¿no? Que entiendo que por este lado puede ser una influencia más desde Europa. Em, y está la mazorca, bueno, que es el maíz. Luego está para finalizar el plato, que esto ya es un poco más sofisticado, está la crema de leche y las alcaparras, que entiendo que vienen también más desde Europa, pero de alguna forma este plato entiendo que ha tenido que evolucionar en el tiempo para llegar a ser lo que hoy conocemos hoy, el ajiaco santafereño con sus alcaparras y con su crema de leche. Sí, pues lo que es súper importante entender es que una receta es una fotografía de un momento. No, una receta Ujú, no, no te habla sino de un momento. Habla de la disponibilidad biológica, habla de las técnicas, de los utensilios que estaban disponibles para ese momento, de los factores ecosistémicos como la temperatura, o sea, si hace frío, si hace calor, si hay humedad, si no hay humedad, si la sequedad o sea, si estamos en un desierto, si estamos en medio de Quibdó, lloviendo permanentemente, eh, la importancia cultural de ciertos alimentos, la creatividad, adaptabilidad y perfeccionamiento de técnicas de cultivo y de transformación de esos mismos alimentos. Y ahí pues podemos pensar en la adaptabilidad que tuvieron las comunidades amazónicas para quitarle el cianuro a la yuca brava. O sea, mm, necesitaban comer un alimento que fuera rico en carbohidratos, pero era venenoso y entonces adaptaron, o sea, su creatividad fue adaptar, encontrar una técnica, perfeccionarla mm, y trabajar súper sofisticado. O sea, eso es un conocimiento científico que muy pocas veces valoramos. ujú, Cómo las comunidades logran la transformación de cosas que no se pueden comer en alimentos que se vuelven culturalmente muy importantes para la alimentación. Entonces, una receta es esa foto de ese momento. Eh, ¿Y qué te dice la receta del ajiaco de una foto de un momento? Si buscas recetas de ajiaco hoy, eh, te hablan de tres tipos de papa, te hablan de crema de leche y ujú. alcaparras como un incondicional, te hablan de pollo, pero ¿qué te decía? O sea, ¿cómo podría haber sido un ajiaco antes de que llegara el pollo, antes de que llegaran las alcaparras y la crema de leche? ¿Se usaban tres tipos de papa? O sea, ¿cómo se fue construyendo esa receta? Entonces, mi gran pelea que te conté fuera del aire una vez que me invitaron a hablar del ajiaco era si el ajiaco llevaba o no arracacha. La arracacha, para quienes Ujú, no conocen, porque eso es un ingrediente súper andino, o sea, lo comemos mucho en Colombia, es súper importante, lo comen en Ecuador como lo conocen también como zanahoria blanca, porque se parece a una zanahoria blanca, a una zanahoria y tiene un poco un sabor dulce anisado que también está presente, por ejemplo, en las hojas de la zanahoria. En Brasil se llama mandioquiña
es súper importante como en esa región, Colombia, Ecuador, norte de Perú y Brasil. Y mi gran pelea era porque la persona que me invitó a hablar del ajiaco decía que no había manera de que el ajiaco llevara a racacha porque su familia tenía como, no sé, 5 generaciones atrás una receta de ajiaco y eran familias campesinas que no tenían por qué negar o rechazar ciertos ingredientes. Entonces, que si la familia de él pues había conservado esta receta de ajiaco desde mediados del siglo XIX, pues era porque el ajiaco verdadero y original no tenía arracacha. Mm, Entonces ahí la pregunta es, pero de nuevo lo que decía al comienzo, ¿quién construyó los recetarios? ¿Qué ingredientes entraron y cuáles salieron? Porque eran considerados ingredientes de personas empobrecidas o racializadas o campesinas. ¿Quién tuvo acceso? O sea, ¿cómo se fueron transformando esas recetas para volverse el emblema que son hoy? Entonces, ujú. sí, para mí es muy claro, pero esa es mi opinión, que la racacha empezó a salir de los ingredientes de los ajiacos tradicionales de recetario, digo, porque ese era un ingrediente que estaba mucho más asociado con personas indígenas, campesinas y empobrecidas. Entonces, Ya, blanquear la receta es quitarle esos ingredientes que además en las ciudades eran mucho más difíciles de acceder. Y acá volvemos a lo de cuando empezamos a ponerle cargas culturales negativas a los alimentos empiezan a desaparecer de los mercados, porque sí. el campesinado pues ya no los cultiva porque no los compran, ¿sí? Entonces Ujú, sí, acá en México están ahora con que la gente no quiere comer frijoles negros porque lo asocian con gente negra que viene migrante o con gente empobrecida que viene de los países de Centroamérica. Entonces, mm, como que hay una asociación de ciertos alimentos con un tipo de personas que no nos interesa, a los que no nos interesa estar vinculadas, entonces los borramos de las listas del mercado y de la lista de compra, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con el ajiaco? Pues que en la medida en que se va haciendo más popular, con efectivamente la papa, pues, las papas andinas, que en un momento se estableció que era una mezcla de 3 papas, que yo creo que eso simplemente era como una fórmula para mostrar que uno tenía capacidad económica de comprar variedades de papa. O sea, como que ujú, lo que ujú. no digo que no sea, que no le den riqueza y textura y sabor a la Sabor, ajá. preparación, sin duda, pero Ujú, también tienen que ser reflejo de otra cosa y es de como lo del jamón y queso, como de capacidad económica, de que yo tengo plata, yo puedo hacer el ajiaco de verdad porque puedo comprar 3 tipos de papa distintos. No me conformo con uno, sino con 3. ujú, Eh, el uso de carnes como cerdo, pollo y res, chivos, también está documentado, pues, o sea, las comunidades, o sea, antes no comíamos tanta carne, pero sin duda, pues eso empezó a influir y los caldos con carnes, pues son súper importantes y son una súper fuente de proteína. Yo creo que al comienzo el ajiaco no tenía tanta carne, se hacía más como con el caldo y con los huesillos del pollo, pero pues también entre más acceso primero a pollos de, de granja no, de producción masiva y entre más acceso, pues entre más bajaran los precios y más se quería mostrar el estatus, pues más carne de pollo iba a tener eso, porque es parte de todo. ujú, ujú. Sí. Entonces, y así, las guascas, por ejemplo, yo creo que fue algo es un ingrediente que ha resistido, Okey. porque, porque de hecho las guascas, que son esta hierba que crece casi como maleza en los jardines de ciertas zonas en Colombia, se volvió como el ingrediente sin el cual el ajiaco no sabe ajiaco. Ujú. Y yo creo que eso es literalmente una prueba de la resistencia de ciertos sabores, que ahí hay un amargor, eh, hay como también la hoja verde flotando entre la Sí. sopa, como
hay una conexión cultural muy compleja de algo que además no se puede cultivar masivamente, como que no existe el gran cultivo de huasca como diríamos de cilantro, albahaca, ¿no? Entonces como que es más Ujú, un poco una maleza ahí, y que eso ujú, le ha aportado resistencia al recetario, pero no es que el ajiaco haya sido eh, inmune. De hecho, la incorporación de alcaparras, de crema de leche, eh, y ahora que se sirve con arroz. ujú. Aguacate. Como que lo del aguacate no me parece tan extraño, no, o sea, no lo veo, pero Ujú, el arroz sí me parece que es como un poco raro, sobre todo cuando estás comiendo una cosa tan rica en carbohidratos. Pero ujú, la, o sea, volviendo a la forma en que blanqueamos las recetas, en que las hacemos más aspiracionales, que se parezcan más a las técnicas europeas, pues qué manera de finalizar una sopa más europea que un chorrito de crema de leche. ujú, O sea, ujú, eso blanquea sin duda una preparación que no tenía nada o muy poco de europeo. Y las alcaparras también son esta cosa de mi familia, pues, no, en, a ver, estoy pensando, en Colombia hay dos recetas importantes que tienen alcaparras. Una es el ajiaco y la otra es la receta de la lengua de res alcaparrada. Y en los dos casos, creo yo, tienen como la idea de embellecer algo que no es bello por, por sí mismo. ok, ¿Cómo lo embellecemos? Con un paradigma de lo europeo, de lo español, sí, de lo peninsular, que es la alcaparra, que es cara, que la gente pobre no puede comprar. Entonces, ujú, sin duda hay procesos de mercantilización. Entonces, en la medida en que entra la gran industria de alimentos a jugar un papel determinante, pues también el caldo de pollo se vuelve más importante porque entonces así podemos vender cubitos, eh, y también las leches enlatadas y todas estas cosas se vuelven como que empiezan a jugar, empiezan a tomar y nos hacen tomar, que no, creemos que no, pero nos hacen tomar decisiones sobre la comida que terminan favoreciendo al mercado y criminalizando o estigmatizando a las personas que habían sido guardianas de las recetas. Porque entonces es como, no, pero eso ujú, no lo hacían así en mi casa. Porque en mi casa compraban la ujú. crema de leche de marca tal y la lata y no sé qué. Y es como, oh, Claro, y en la diversidad de los diferentes sabores, de las diferentes recetas que se hacen en las casas, pues también está un poco la magia, como en el claro, intercambio también, que no, que pues yo invito más a un intercambio de enriquecimiento que a un intercambio de no, en el mío se hace así y así tiene que ser, como por dar una verdad absoluta, cuando la realidad es que no hay una verdad absoluta cuando tú estás en un momento cocinando y que además también creo que la intención de cocinar va más allá de uno mismo, es una intención también comunitaria, tiene la intención de compartir, de celebrar. yo ahí creo que lo conecto con una cosa que dijiste antes, y es que cuando hablaste de que acá no hay papa criolla y no sé qué, y es las recetas no nacen por combustión espontánea. O sea, yo ahora dije que la receta es una foto de la disponibilidad biológica, las técnicas de los utensilios, no sé qué, pero además y sobre todo es o sea, responde a la realidad de un lugar y de las personas que habitan ese lugar. Entonces, en México no se les podría ocurrir hacer un ajiaco simplemente porque no tienen los ingredientes para hacerlo. ¿Sí? Esa receta no podría surgir de alguien de México. Sí, porque Ujú, no conocen las papas, no tienen arracacha, si es que lo quieren hacer con arracacha. O sea, como que ahí la receta no responde a una creatividad individual, sino a conocimientos colectivos. Y eso ujú, es súper ujú. importante, porque entonces cuando dicen, no, yo me inventé no sé qué receta, la modificó, la adaptó, todo, pero inventarse una receta, eso es un poco complejo, ¿no? Porque las personas no crecemos en una burbuja, crecemos entendiendo y conociendo alimentos que tienen valor cultural, técnicas que tienen valor cultural, y entonces aprender a manejarlas, eso es
transformar o adaptar una receta. Ujú, Entonces, como que la papa criolla es perfecto. No, ¿dónde más se puede hacer, no sé, puré de papa criolla? Pues en donde hay papa criolla, ujú. Sí. podemos hacer puré de otras cosas sin duda, pero que a alguien se le haya ocurrido es porque tiene acceso a ese ingrediente y a todo el conocimiento colectivo que hay para que ese ingrediente se pueda producir en cierto momento. Ujú. Tú hablabas ahora de la racacha y aquí se llama chiribía, la racacha. No, pero no son Tiene lo mismo, este. Ah, se parece, se pero no parece, son lo pero no, mismo. no. Mm, La ya. chiribía es lo que en inglés es el parsnip, Sí, pero no es arracacha. se parece, porque como tal cual la describiste, es como una zanahoria blanca y medio anisada. Sí, Ya, son, son digamos, de la misma familia, pero, familia, pero ajá, no, la racacha es de origen andino y el parsnip o chiribía es otra cosa. ok, muy De hecho, interesante. Bueno, la zanahoria es otro importado que llegó de Europa que está súper presente pues, en la comida colombiana, en todos lados. ujú, ujú, sí, pues aquí a chiribía yo estaba pensando, bueno, pues le podría echar chiribía al ajiaco ya que estamos en España. ¿No? ¿Podrías? Para, de cierta forma, bueno, reemplazo la papa criolla, que al final no es lo mismo congelada que natural. Digo, bueno, la chiribía también podría añadir y en ese sentido adaptaríamos como la receta del ajiaco aquí en Europa, podría ser. Como Sí, utilizando los ingredientes locales y que además acá ya estamos en otoño-invierno y ya empieza a ser también la temporada de la chiribía. pues yo creo que vale la pena que hagas el ensayo a ver qué tal queda. Sí, O sea, lo peor que puede salir es que digas, pues esto sabía sopa, pero no sabía ajiaco. O sea, simplemente, ajá, porque también ajá. ahí está el otro tema que es muy polémico, pero no porque sea polémico quiere decir que no lo debamos abordar, y es, pues, ¿qué hace que una receta sea lo que uno cree que es? Porque entonces tú Ujú, cocinas como si fueras a hacer ajiaco, con los ingredientes disponibles en tu entorno. Y la gente prueba y dice, ah, no, pero esto no me sabía ajiaco. ujú, Y es como, pero ¿qué lo hace ajiaco? La ujú. técnica, los ingredientes, incluso ahora con la comida súper industrializada y con las papas que no saben a papa y el cilantro que no sabe a cilantro y los tomates que no saben a tomate, que todo sabe como a cartón molido. Muchas veces llegamos a cocinar cosas que no saben, o sea, que aunque hagamos los pasos y usemos los ingredientes que dice la receta, al final el sabor es como que, Ujú. o sea, Sí, sí, y entonces, también, sí, y pasa con que un tomate aquí no es lo mismo que un tomate en Colombia, entonces, por ejemplo, yo fui a Colombia hace unos años y dije, bueno, voy a hacer gazpacho, pero claro, el sabor de un gazpacho, que es esta sopa fría a base de tomates, hacerla en Colombia no me sabe para nada igual al gazpacho que yo me como acá, así los tomates se vean igual. y además ahí tienes otra cosa que está conectada con lo que decíamos, que es la temporalidad. Es Ujú, distinto un tomate que crece en un país donde hay estaciones marcadas al tomate que crece en un país más tropical, que no tiene esas estaciones tan marcadas, porque en uno concentra el sabor y en el otro no necesita. O sea, ni el ujú, color, ni el sabor. Entonces, y no es que uno sea bueno ya. y el otro sea malo. O sea, podemos estar Ujú, hablando de tomates de súper buena calidad en ambos casos. Sí, que no tengan agrotóxicos, que sean de semilla, no sé qué, no sé qué. Pero solo el ciclo de sol y como la necesidad de la planta de adaptarse a una temporada hacen que, o sea, ya transforma los sabores. Ya, eso ujú. hace que las papas no sepan a papa pero, Que no sepa a ese pero referente, que al final es un referente, ¿no? Que tenemos. entonces volviendo a lo de qué hace que el ajiaco que tú vas a cocinar sea ajiaco, pues es como tu vínculo con él. Ya no es que la receta sea igual, ni que los ingredientes sean iguales. Y entonces por eso digo que la originalidad se vuelve una pregunta y no una búsqueda. Es como lo que tú quieres es que te satisfaga emocionalmente. Cuando uno está replicando recetas, lo que quieres es como que un sentimiento, una sensación, un recuerdo, eh,
está, que se quiere revivir, aparezca. Y eso se Por el logra de sabor. muchas maneras. Entonces, Ujú. ya no necesitas que el sabor sea igual, ya no necesitas que los ingredientes sean exactamente los mismos. Y a mí eso me parece sobre todo muy importante para personas que no vivimos en el territorio, a las que, o sea, la publicidad de la paella, la publicidad de el ajiaco, la publicidad de los tamales, o sea, hay publicidad de todos los alimentos que tú quieres, pero eso, o sea, ¿a quién le sirve? O sea, le sirve a unos que son como los de la RAE, que dicen, no, es que la verdadera paella española se hace, no sé qué, es como, a ver, de verdad, si nos ponemos puristas, entonces ni española, o sea, quiten los tomates, quiten, como que, a ver, Ajá, de ningún lado tampoco. entonces eso no quiere decir que no haya preparaciones tradicionales o que no haya preparaciones que tienen significados y que además han mantenido una forma más o menos estable a lo largo de los años y se han consolidado, claro que sí, y que hay sabores que a uno le recuerdan la casa, pero eso es más un efecto de como emocional que una foto de cumplir la receta, porque de nuevo, volvemos a cuántas personas a diario hacen un sancocho siguiendo una receta o un ajiaco siguiendo una receta original al pie de la letra. Pues nadie, o sea, deben ser 5 que O en los quieren, restaurantes, ¿no? y ni siquiera porque ahí en los restaurantes sí que hay adaptabilidad y en los restaurantes sí que hay uso de comida industrializada. Entonces te sacan, o sea, kilos y kilos de concentrado de pollo en polvo, sal de ajo, usan espesantes como féculas de maíz, o sea, la gente que dice que comió ajiaco en el centro de Bogotá y que se le infló la panza durante 4 días, pues claro, estaba en cuáles papas, estaba despesado con fécula de maíz hasta el infinito y más allá. Entonces, pues, Y en Colombia. obvio, pero es que no, también es que estás, a ver, ¿cómo lo pongo que no suene horrible? Pero como, así como solemos poner como a las comunidades indígenas como un paradigma de no, no pueden hacer nada malo porque eso es como un romanticismo súper absurdo. Todo este auge de las cocinas tradicionales han como vuelto puras las cocinas tradicionales que en realidad son un reflejo de la presión de los mercados sobre las cocineras y sobre las personas que alimentan a otras, que lo que buscan es mayor rendimiento con la menor cantidad de plata posible y con el menor trabajo posible, porque entre más puedas facilitar tu acción, pues más comida puedes producir para mayor cantidad de personas. Entonces, todos estos ollas comunitarias, cocineras, varios de cocinas populares, las cocineras tradicionales acá en México usan caldo de pollo en polvo, pero sin lugar a la duda. Y es porque eso entró en un mercado de, pues, ahí eso lo vendemos masivamente, ahorra un montón de tiempo que en vez de cocinar los huesos, no sé qué, dorarlos, que es como mandan las leyes y pues claro que soluciona. Entonces no las podemos criminalizar por hacer eso, pero tampoco podemos decir, no, es la práctica más sana que tenemos. Porque creo que les invito a que lean Incomestible. Hay un texto muy bueno de Pilar Egües que se llama En defensa de las cocinas tradicionales, que justamente habla de todos los procesos de estigmatización y descrédito del uso, por ejemplo, de la manteca de cerdo en Ecuador, para que pudieran ingresar los aceites vegetales que vendían las grandes industrias. Entonces a la gente le decían que comer manteca de cerdo o aceite de coco, que era tradicionalmente producido en las costas, que eso le iba a tapar las arterias y que se iba a morir de 3 infartos si comía la comida que era culturalmente significativa y que mejor compraran estos aceites inocuos que venían en botellas y no sé qué. Entonces la gente perdió por un lado la soberanía alimentaria porque mientras que el aceite de coco y la manteca de cerdo la producían casi que en el patio trasero de sus casas, pues no tenían que comprarla, empezaron a comprar estos aceites que eran menos dañinos
por beneficios para la salud. Y entonces ahora todo está lleno de aceites re malos que además le quitaron a la gente el vínculo con la producción, ¿sí? Ujú, Acá en México pasa con las mantequillas y de verdad yo he logrado irritar a gente de México con mi argumento, pero la industrialización de los alimentos en México es tan grande que el sabor de la mantequilla, o sea, en México es difícil comprar mantequilla pura de vaca y ya nos está diciendo que tenemos que terminar esto. La mantequilla pura de vaca tiene sabor adicional a margarina. No importa, mm, porque lo que la industria alimenticia logró fue que el sabor que quedara instaurado en el paladar colectivo, el sabor correcto de la mantequilla es el de la margarina. ya. Entonces, tú compras una mantequilla que supuestamente no debería tener sino dos ingredientes, manteca, o Ujú, sea, grasa de leche y sal, si acaso, porque podría tener ujú, solo uno, grasa de leche, ujú, y en realidad tiene tres más, lecitina de soya, sabor idéntico al natural y un poco de colorante para que se parezca a las mantequillas a las margarinas vegetales. Entonces, eso hace la industrialización, nos cambia el paladar y no nos damos ujú, cuenta. No nos ujú, dimos cuenta cuando nos reemplazaron el sabor a chocolate por el sabor a algarrobo, no nos dimos cuenta. O sea, ahí hemos cambiado el paladar, se va transformando y en ujú, esa transformación hay muchos sesgos que de nuevo tienen que ver con prejuicios coloniales y clasistas, racistas, que la industria de alimentos manipula muy bien para que ujú, le demos valor a ciertos alimentos en lugar de otros. ujú. Y así es como también se van moviendo las recetas y actualizando las recetas. Y que las recetas se actualicen no es malo, es simplemente que hay que tener conciencia de a qué se debe esa transformación. Yo, por eso me parece que es súper importante el ejemplo de lo del ajiaco hecho en otro país. ¿Qué es lo que quieres reemplazar? Quieres reemplazar un sentimiento. Pero decir que eso es ajiaco, si eres estricta, puede ser que nunca lo vayas a lograr en términos de Ujú, pureza. Pero eso es ajiaco para ti y eso es lo que es importante. Entonces, tenemos como esa doble tensión, mientras que por un lado queremos proteger el patrimonio cultural que le da lugar a la identidad, por otro lado queremos o tenemos que ser conscientes de que la alimentación y la cultura alimentaria es súper dinámica, que en ese dinamismo hay muchísima fragilidad y se pueden meter todas estas, todos estos prejuicios y todas estas aristas de la mercantilización, criminalización, etcétera, 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 el consumo masivo que nos cambian los sabores. Y ahí está la tensión y es lo que tenemos que tener en la cabeza permanentemente. Más ujú, allá de si la receta es original o no, no importa, es ujú, importante para ti. O sea, a mí me parece súper valioso que alguien que tiene acceso a un tipo de papa y a una cosa que pueden ser rúgula o una hierba verde ahí que le da cierto amargor a una preparación, diga, esto es ajiaco y me sabe ajiaco y me recuerda a mi casa. Ahí a mí me parece que hay un valor impresionante, ujú. Claro que porque viene también desde el criterio individual y personal que también es válido. y porque te está conectando emocionalmente, no Ujú, te está conectando, o sea, no importa si hay ortodoxia en la preparación, lo importante es que lograste replicar el sentimiento que querías, ujú, como exactamente. volver a la casa o volver al lugar que querías de una manera especial. Entonces ahí Ujú, están esas tensiones, pero es, proteger el patrimonio, proteger la foto de la receta, implica proteger a las personas que hacen posible esa foto. ¿Y cuánto estamos dispuestas a proteger a esas personas? ¿Sí? Yendo a los supermercados a comprar todo congelado, ¿sí? O sea, ujú, de ujú. verdad Estamos estamos en apoyando disposición, también, sí. sí, estamos en disposición de proteger a las comunidades que permiten que esas recetas sigan vivas y sigan siendo culturalmente significativas en sus entornos originarios. No, en general no. Ujú, ujú, de acuerdo.
de acuerdo. No, lo que tú dices es muy importante sobre esa intención al cocinar una receta, porque al final, pues para los que no estamos en nuestro país de origen, lo que queremos al final es encontrar como cierto confort, encontrar de alguna forma, revincularnos otra vez como con nuestras raíces que sentimos tan lejanas. Y qué importante, pues como tener en cuenta toda esta información para precisamente abrir la perspectiva y para quienes no están en su país de origen, que también se den la oportunidad de replicar recetas, incluso sin tener todos los ingredientes que tienen. Sí, porque la creatividad es parte fundamental de la cocina y ahí sí que la cultura alimentaria y la creatividad son casi que una y la misma. ¿Sí? La Ujú, capacidad de adaptación es la que ha permitido que todas estas recetas sobrevivan. mm, Y, o sea, si lo pensamos, la capacidad de adaptación de las familias que decidieron usar tomate en algún momento en España para yo que voy a saber qué, con qué empezaron, pues ahora convirtió al tomate en un paradigma de la cocina española, al punto que programas ¿no? de cocina española pues tienen símbolo un tomate, ¿no? ujú, Y al sí, revés, eh, o sea, la capacidad de adaptación de las personas que estaban en el territorio americano y que encontraron nuevos ingredientes o que empezaron a las que les llegaron alimentos como el pollo, como el plátano, eso es capacidad de adaptación y cambio y vamos porque lo importante es alimentarnos y es sostener y es el cuidado y todo ese círculo que está alrededor de la alimentación que es tan importante, es como, mm, como la proyección a futuro. ujú, ujú. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Ha sido bastante enriquecedora esta charla. Y bueno, llegamos al final, cerramos por hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias. Me da mucha luz y muchas ganas de seguir cocinando Muy bien. aquí y de seguir pensando todos estos elementos alrededor de las recetas, de los alimentos, de cómo cambian en el tiempo y cómo también poderlas explicar y transmitir a quienes no las conocen. De acuerdo, no, gracias a ti por invitarme. De verdad como que insisto en que la pregunta por los alimentos y por lo que comemos es una pregunta súper esencial, pero tenemos que tener la disponibilidad mental de oír cosas que nos pueden chocar y que eso es parte como de todo el aprendizaje. Porque entre más estudiamos los Ujú, alimentos, más vemos que tan influenciada está nuestra forma de ver el mundo, de pensar, de asociar como con criterios coloniales, racistas y clasistas. Entonces es como que la ujú, idea no nos los vamos a quitar, pero toca tener como si podemos, el ejercicio que podemos hacer es detectarlos cuando están ahí. Entonces, es afinar la mirada ujú, para que eso por lo menos nos diga un momento. ¿Cómo así? Entonces, ¿dejaban podrir la comida? No creo. La gente no es boba, la gente no deja podrir la comida porque sabe que la comida es importante. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir con que dejaban podrir la comida? ujú, Y todas ujú. estas cosas que suelen ser argumentos muy, muy clásicos dentro de la cultura alimentaria. Pero muchas gracias y nada, seguimos conversando. Sí, sí, seguiremos. Me encantaría. Claro que sí. Bueno, Vanessa, que estés muy bien y muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Chao.